Acá en Palsur vamos a tener el placer de hablar con una persona que ha tenido un alto grado de importancia para la provincia, para todos los fueguinos y para los argentinos, que es la actual diputada por el Frente de Todos, por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, ex gobernadora de la misma provincia, Rosana Bertone. Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola Luciano, bueno, a vos y a todos tus lectores. Me encanta lo que haces, así que un gusto charlar con vos. No, el gusto para mí es excelso porque, bueno, sé que sos una persona ocupada y agradezco esta oportunidad que me das de poder conversar con vos y que vos brindes tu mirada de un montón de cuestiones que, bueno, vos tenés una mirada particular, sos una persona que has tenido acceso al poder y está bueno que la gente tenga el acceso a tu conocimiento o a tu pensar. Con respecto a esto, desencadenante total de esta entrevista, ¿qué te pareció a vos la actitud del actual gobierno provincial, gobierno nacional, de dar por finalizado o anunciar al embajador británico que daba por finalizado el Foradori Duncan? Luciano, para mí es una decisión altamente positiva porque el pacto Foradori Duncan era muy lesivo para el reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Por medio de ese acuerdo, que se conoció como el Pacto Foradori Duncan, que se realizó en el año 2016, se intentó garantizar al Reino Unido la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas. ¿Qué se buscaba con eso? Desarmar una estrategia que se venía impulsando de poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago. Ese documento realizaba un montón de concesiones a los intereses británicos respecto de la exploración de los recursos naturales argentinos en la región y retrocedía casi en su totalidad en el justo reclamo de soberanía que Argentina lleva adelante. Incluso ellos adoptaron la forma de un comunicado conjunto para evitar tener que cumplir con la obligación constitucional que está en la cláusula, en el caso de Malvinas, en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, pero también de que todos los tratados internacionales deben pasar por el Congreso de la Nación. Es decir, ellos querían evitar la aprobación del Congreso de la Nación y porque es una obligación que todos los acuerdos que suscribe el Poder Ejecutivo tienen que pasar por el Parlamento. Ellos sabían que eso no iba a pasar por la gravedad de lo que se había firmado. Claro. Entonces, pienso yo que fue un acto, Luciano, que tuvo todas las características para decir que era un acto, o que es un acto, que era, porque el canciller Cafiero ya lo dio de baja, ilegítimo y agraviante para los intereses nacionales. La declaración adoptaba las dos principales demandas que hasta ese momento tenía el Imperio Británico, que le había solicitado la ministra Teresa May, le había pedido eso al presidente Macri en una carta que le había enviado un tiempo antes. La remoción de todos los obstáculos para la explotación de recursos y vuelos al continente. ¿Por qué solicitaban esto, Luciano? Porque ellos, al salirse de la Comunidad Económica Europea, querían proteger de alguna manera sus intereses ahí. Entonces, en términos de recursos naturales, el comunicado expresamente acordó remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Y en cuanto a los vuelos, el comunicado expresaba que todas estas partes acordaban que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países, que siempre la demanda de Argentina, que había sido en el pasado y lo es actualmente, promover un segundo vuelo, pero desde el territorio continental mediante la aerolínea de nuestra aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Claro. Entonces, ese comunicado conjunto supone el levantamiento de todas esas medidas que Argentina había ido tomando en el transcurso del tiempo, medidas administrativas, medidas legislativas,
y también judiciales que la República Argentina tomó para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca y de los hidrocarburos que hace el Reino Unido. Entonces, ninguno de los reclamos históricos argentinos estuvo presente en ese texto del Sonador y Duncan. No hace tampoco mención a la disputa de soberanía. En ningún momento en todo ese acuerdo no hace tampoco mención a la resolución 2065 de Naciones Unidas, tampoco a la violación que produce el Reino Unido de la resolución 3149, que les prohíbe realizar acciones unilaterales y que el Reino Unido sabemos que las está llevando adelante permanentemente en ese área. Tampoco menciona en ningún momento la base militar que existe en la zona de paz y de cooperación en el Atlántico Sur. O sea que el único obstáculo que yo veo en el desarrollo económico de las Islas Malvinas es justamente la persistencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido se niega a negociar con Argentina. Por eso lo de Cafiero es tan importante para nuestro país, y de haber dejado sin efecto este acuerdo, pero también haberle manifestado el interés de nuestro país de volver a las Naciones Unidas a discutir y sentarse en una mesa de negociación para hablar de la soberanía. Claro, porque lo que él dice es que si bien quiere dejar sin efecto este acuerdo, da unas propuestas que son las que tienen que ver con la 2065 y las negociaciones de soberanía. Exactamente, y eso creo que es lo importante que él aprovechó para reiterarle en ese momento. Esta es la segunda, digamos, recordemos que Boris Johnson se reúne con Alberto Fernández y le solicita también hablar de energía y alimentos, y Alberto Fernández le dice: primero hablemos de soberanía. En esta reunión pareciera que también el canciller británico le solicita hablar de alimentos y de energía, y Cafiero le dice: nosotros lo que planteamos es dejar sin efecto el Sonador y Duncan, lo dejamos sin efecto y vamos a hablar de soberanía en Naciones Unidas. Así que es un acto realmente de una verdadera política de Estado y algo relevante para destacar la continuidad de políticas y de decisiones que no deberían haber sido dejadas de lado, y que, bueno, ya sabemos este acuerdo que fue nefasto. Y con respecto a este tema, porque este acuerdo sucedió en un gobierno que es totalmente diferente al que hoy está dirigiendo la República Argentina, por suerte, pero se vienen las elecciones en 2023 y las elecciones implican un riesgo real de que pueda volver esta derecha entreguista al poder ejecutivo nacional o pueda obtener mayor cantidad de votos. ¿Vos qué pensás de estas elecciones? ¿Vos cómo las ves? Bueno, yo, Luciano, siempre el riesgo existe de que haya una derecha que gobierne en nuestro país. Esto esperemos que no suceda, que el pueblo tenga memoria, que reflexione. Pero si así no lo fuera, creo que hay que insistir e impulsar en que todos los acuerdos o todas las situaciones que se den de discusión con respecto a Malvinas tienen que pasar por el Parlamento, porque el Parlamento, como lo prescribe la Constitución Nacional, es el ámbito natural para la discusión de estos temas. Yo creo que ahí habría una posibilidad de que estas cuestiones no se lleven así tan livianamente adelante, ¿no? Y creo que es importante el trabajo que se viene realizando también en el Consejo Asesor de Malvinas, porque ¿qué se busca ahí? Que haya un acuerdo con la oposición, que haya académicos internacionalistas y que haya una política de largo plazo. Eso es una ley, la ley está vigente, los mandatos de
de todos los miembros, excepto de los diputados y de los senadores, continúan el mandato del presidente electo para que justamente buscar traspasar con esa política de Estado. Creo que eso va a ser algo importante. No obstante, bueno, sabemos, como vos decís, que hay esta situación de que siempre la derecha es endeudadora, es entreguista, y no piensa en la realidad del conjunto del pueblo argentino, prioriza unas regiones sobre otras, y en el caso de Tierra del Fuego, ¿no?, la discusión de la integridad territorial, que es el concepto y el precepto y el principio que Argentina lleva adelante para defender nuestra soberanía. Sí, tal cual. Bueno, en ese tema de la integridad territorial es un tema complejo porque justamente vos hablabas del Consejo Nacional de Malvinas y hay una persona llamada Marcelo Cohen que fue a proponer a Malvinas dividir la provincia y generar un referéndum. Ese es un tema bastante complejo. Es un tema complejo, pero yo creo que tenemos que escuchar todas las voces. Marcelo es miembro del Consejo y bueno, y después haremos un montón de consejeros y de referentes que tenemos nuestras posiciones, nuestros conocimientos, que son de distintos espacios, pero que comprendemos cabalmente que Argentina tiene que ir a una negociación en Naciones Unidas, pero que esa negociación no tiene que ser jamás un paso atrás, ceder en algo a la defensa del interés nacional. Y eso está en la Constitución, no es, digamos, sencillo cometer una violación de la Constitución Nacional. Nosotros, Luciano, intentamos en su momento que esté también esta cláusula en la Constitución provincial de nuestra provincia. Sí, eso no fue posible, pero lo impulsamos y es algo para plantear, ¿no? Así como la Carta Orgánica Municipal se planteó. Yo creo que hay que ir ganando en estatus de derecho internacional para seguir planteando el tema. A mí no me preocupa una posición de un miembro, me preocupa que haya una aceptación, o que hay muchos de la clase política que creen que que Malvinas le importa solo a quienes vivimos en Tierra del Fuego o a los veteranos de guerra, y en realidad lo vemos hasta en los cánticos de la cancha en este mundial, por ejemplo, reflejado a los pibes de Malvinas. Creo que es un territorio amado por muchos y por el, o sea, yo no querría quedarme con esta impresión de que la capital federal o las capitales no tienen en cuenta este reclamo. Creo que es una cuestión que algunos subestiman, pero que es realmente el reclamo histórico más importante que tiene la República Argentina, y que si nosotros tenemos posiciones de trabajo en conjunto con Latinoamérica, con otros países, con la Unión Africana, con la Unión de Países Árabes, nosotros vamos a obtener un resultado. Sí tenemos que persistir en el reclamo, persistir y un día, así como Chagos, que es un pequeño país, ha obtenido estos resultados de la Corte Internacional o obtenido resultados en diversas esferas internacionales, nosotros también vamos a obtener este resultado. Ya ellos no tienen una situación tan fácil, Gran Bretaña, con la situación como se han ido del Brexit, como han pasado de casi 6 primeros ministros en los últimos tiempos, su situación económica dista mucho de ser lo que era. O sea que yo creo que nosotros, insistiendo y teniendo políticas claras, porque no podemos tener un día una política y otro día otra, y así confundir a nuestros propios vecinos, ¿no? Vecinos que pretenden que uno tenga una coherencia en el reclamo.